Bueno, para hacer la regla de la poligonal vamos a utilizar tres vectores. El módulo del vector u, que es 2 centímetros, con un ángulo de 60 grados. El vector b, que son 3 centímetros, con un ángulo de 90 grados. Y el vector w, que son 4 centímetros, con un ángulo de 165 grados. La regla de la poligonal decía que teníamos que ir dibujando los vectores y en cada extremo de vector ir incorporando el siguiente vector. Primero vamos a graficar el vector u. Con un transportador marcamos haciendo centro en el eje de coordenadas, marcamos los 60 grados, 2 centímetros, trazamos al vector u. Desde este vector trazamos 3 centímetros a 90 grados y desde este vector b trazamos 4 centímetros 165 grados. Una vez que terminamos, unimos el extremo del vector u con el origen del vector w y nos queda la resultante. Esto es gráficamente. Analíticamente tenemos que la resultante va a tener un componente en el eje X y un componente en el eje Y, como vemos en el gráfico. Entonces, para calcularla vamos a hacer el vector u por el coseno de su ángulo, más el vector b por el coseno de su ángulo, más el vector w por el coseno de su ángulo, y así todos los ángulos que intervinieron. En este caso, 2 centímetros por el coseno de 60, más 3 centímetros por el coseno de 90, más 4 centímetros por el coseno de 165. En la calculadora lo podemos hacer todo junto y eso nos queda menos 2,86. No se asusten porque nos da negativo. Fíjense que el componente en Rx está al lado del eje negativo de las X. Vamos con el lado Y. El lado Y vamos a utilizar la función seno o sin, como aparece en la calculadora, y lo mismo, 2 centímetros por el seno de 60, más 3 centímetros por el seno de 90, más 4 centímetros por el seno de 165. Esto nos dio 5,76 centímetros, que corresponde al valor que estaría acá. ¿Sí? Bien, para calcular el módulo, es decir, la longitud del vector resultante, vamos a hacer igual que en los anteriores. El valor de Rx al cuadrado más el valor de Ri al cuadrado. Entonces, menos 2,86 al cuadrado más 5,76 centímetros al cuadrado. La raíz cuadrada de todo eso nos da 4,99 centímetros, que es lo que mide el vector resultante. Para calcular la dirección o el ángulo, porque fíjense que este resultante también tiene un ángulo, ¿sí? Esa es la dirección. Vamos a utilizar, el ángulo va a ser igual al arco tangente del valor de Ri sobre el valor de Rx. Esto nos dio, ¿sí?, un ángulo negativo, por lo que tenemos que sumarle los 180 grados. Y eso nos da 116 grados. Recuerden que el transportador siempre se lee de acá hacia allá. Es decir, que acá tenemos 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 90 y para allá sigue. ¿Sí? Ahí estamos.